Pantalla completa, genial. Bien, ya estamos grabando, así que Ya está Ceci, grabando. la clase es toda tuya. Esperen, se me salió otra vez el... Ahí va, genial. Bueno, yo dejo la cámara porque por ahí voy gesticulando y demás, así que no me veo, pero Dale, no veo a nadie. tranquila. Es genial. Buenísimo. Bueno, gracias Carlos por la presentación, por la introducción. No sé, les repito, por ahí hablo un poco rápido y yo particularmente porque estuve sin internet a la mañana, así que estoy un poco como que no se me vuelva a cortar internet. Así que si voy muy rápido me avisan o en cualquier momento me interrumpen. Tranquila. Bueno, como les mencionaba Carlos, en el GAD, que es el grupo de genética de animales domésticos del IGB, se han desarrollado ya algunos proyectos con NGS y ahora estamos desarrollando 2 proyectos más que ahora los vamos a comentar y tenemos subsidios ya pedidos para desarrollar otras estrategias, ¿sí? El GAD cuenta, ¿sí? Esperen que vuelvo un poquito para atrás, cuenta con secuenciadores, tenemos secuenciador capilar, hay pirosecuenciador, hay equipos de microarray, pero bueno, en particular, en este caso teníamos algunos otros objetivos en los trabajos, y bueno, pensamos que las estrategias de NGS nos iban a resolver mejor, ¿sí? Cuando hablamos de NGS, que esto ya lo charlaron con Carlos el martes, perdón, hago una pausa, hice por ahí un poco aburrida la presentación, pero con esto también de internet y demás, cuando pongo muchas animaciones y demás hay como mucho delay, así que es un poquito aburrida en cuanto a animación la presentación. Pero bueno, volviendo, cuando hablamos de NGS, ¿sí? Se nos presentan 2 situaciones novedosas, ¿sí? Una es la que primero se nos viene a la mente, es esta cuestión de poder abarcar secuenciación de genomas enteros, ¿sí? Que con la secuenciación capilar era algo que no se podía realizar, ¿sí? Más allá de esta situación del genoma entero, que es como la novedad, ¿no? El genoma humano, el genoma de la mosca, el genoma del ratón, el genoma de la vaca, y toda la información que trae, ¿sí? El descubrimiento, el poder secuenciar este genoma entero, también una novedad que permite, ¿sí? esta estrategia o estas estrategias es la secuenciación masiva y en paralelo, ¿sí? Que por ahí es como una característica que no está tan en mente de las personas y siempre el NGS es como el genoma entero, ¿sí? Esta secuenciación masiva y en paralelo, ¿qué es lo que nos está permitiendo? ¿Sí? Secuenciar muchos fragmentos de ADN independientemente de que correspondan a un genoma entero, al genoma de un mismo organismo, sino que yo puedo tal vez secuenciar fragmentos más pequeños, pero de muchísimos organismos a la vez, ¿sí? Y esto también me permite información muy novedosa que con una secuenciación capilar no lo podíamos realizar, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Genial. Bien. ¿Cuáles son los proyectos entonces que estamos desarrollando en el GAD? Y bueno, ahora charlamos un poquito por qué estas estrategias, ¿sí? Este primero, que no sé si ven ahí el cursor, que está acá, es análisis de muestras clínicas caninas. Fue un proyecto que ya finalizó, del cual yo no participé, así que no voy a hablar mucho, un poco por respeto a la gente que se hizo el trabajo. Todo bien, porque son compañeros, pero bueno, no participé del proyecto, sí, en general. Pero bueno, básicamente se analizaron muestras de Doberman y de Poodle, que eran del hospital escuela, buscando ciertas condiciones y enfermedades asociadas a estas razas, y también un panel de paternidad, ¿sí? de filiación entre distintas muestras, ¿sí? Esto se abordó con NGS, ahora después vamos a hablar un poquito de la técnica que se utilizó, ¿sí? Como hablábamos un poco con Carlos al proyecto, al principio estos proyectos se comienzan, ¿sí? la parte de laboratorio húmedo se hace en el laboratorio, pero luego se terceriza, ¿sí? El servicio en sí de secuenciación se hace afuera porque son equipos costosos y realmente uno tiene que darle una utilidad, digamos, en el tiempo como para que amerite tenerlo, ¿sí? En el laboratorio. Entonces, como estos ensayos son como pilotos o tienen un objetivo muy concreto, generalmente se secuencia fuera del laboratorio, ¿sí?
Los otros dos proyectos, que son los que están ahora en curso y que son los proyectos en los cuales yo participo, ¿sí? Es el desarrollo de herramientas moleculares para trazabilidad genética y certificación de productos, tanto alimenticios como farmacéuticos. Eso está en el marco de un subsidio que es un PICT Startup, que salió hace año y medio más o menos. Y el otro proyecto es certificación de alimentos funcionales en alimentos procesados, que es un proyecto de la Unión Europea. En particular teníamos que analizar matrices complejas de alimentos, o sea, cuando uno habla de una matriz compleja son alimentos procesados, industrializados, ¿sí? Que sufren algún tipo de proceso que podría estar alterando la composición, ¿sí? de este alimento. Y particularmente teníamos que testear chía, sésamo y lino como alimentos funcionales, ¿sí? Por último, el otro proyecto que está siendo evaluado, ¿sí? Para subsidio es el ADN ambiental como herramienta de biomonitoreo para el enfoque ecosistémico de la pesca. Un poquito largo el título, pero bueno, básicamente digamos, las empresas pesqueras necesitan certificar su actividad y uno de los requisitos que tienen es hacer como un estudio de la comunidad, no solo de peces, sino de todos los organismos que habitan en la zona del mar donde pesquen, y es un procedimiento costoso, mover los barcos, la gente, es realmente costoso. Entonces con este enfoque, que ya hace unos años se viene aplicando del ADN ambiental, y por supuesto después con NGS, el objetivo sería reducir un poquito los costos y los tiempos de este tipo de muestreos, ¿sí? Que se tienen que hacer. Ahora nos vamos a focalizar un poquito en estos dos proyectos que son los que están en curso en el laboratorio, que están, uno se desprende de otro, digamos, el primero que surgió fue el de certificación de alimentos funcionales, que se hizo con una técnica de real time, HRM, que eso ya está finalizado y publicado. La segunda etapa era el NGS, que ahí engancha un poquito con este proyecto que está arriba, que es el que tenemos en curso ahora, ¿sí? Entonces, digamos, cuando yo voy a abordar alguno de estos objetivos, ¿sí? de cualquiera de estos proyectos que tenemos acá, que es no por ahí estudiar todo el genoma, ¿sí? De un organismo, de una muestra, sino basarnos en regiones, ¿sí? de ese genoma, ¿sí? Tenemos tres estrategias para abordar estos estudios que queremos hacer, ¿sí? Esto también lo charlaron un poco con Carlos, que es, digamos, optar por paneles de genes específicos, ¿sí? Cuando yo dirijo esta secuenciación, es decir, qué porción de ese genoma yo quiero estudiar, qué información estoy buscando y dónde, ¿sí? Entre todo el genoma la voy a encontrar. El genoma entero, que ya directamente me largo a secuenciar todo el genoma, y esto que hablamos al principio, por ahí es un poco esta idea que siempre surge cuando uno habla de NGS, la idea general es el genoma entero, o, por ejemplo, regiones codificantes, ¿sí? Ya de ese genoma, ¿sí? El famoso WES, ¿sí? Son como las tres grandes estrategias cuando yo voy a utilizar NGS, ¿sí? Siempre un poco lo mismo, ¿no? Depende de cuál es el objetivo del trabajo, qué tipo de estrategia voy a utilizar. Yo siempre recuerdo estas charlas, cuando empieza esto de NGS, es como uno tiene, wow, todo el genoma, y quiero hacer todo el genoma, y después, bueno, es para qué, por qué, digamos. Una vez que uno obtiene la información, es qué se hace pues, con esa información, cómo y quién la procesa, que es todo otro mundo que viene encima, ¿sí? Por eso hay que ser a veces cuidadoso con las ambiciones que se tienen, ¿no? Y siempre tratar de focalizar un poco los trabajos. Para comentar esto, creo que ya lo vieron también, un poquitito las características de cada una de estas aproximaciones o de estas estrategias, y siempre comparándolas un poco con la secuenciación capilar de Sanger, ¿sí? Que es la que, digamos, la secuenciación que nos es más familiar, ¿sí? Primero, bueno, lo de siempre, ¿no? Las longitudes en este genoma, ¿sí? Que nosotros podemos abarcar o que podemos obtener con estas metodologías.
En la secuenciación capilar estamos alrededor de los 1000 pares de bases, y fíjense que en el resto de las tecnologías o de las plataformas se reduce considerablemente el número de bases que se obtienen, ¿no?, en cada lectura. Pero por otro lado, tenemos, por un lado, la profundidad de la lectura, que es la cantidad de veces que yo voy a leer cada una de estas secuencias, ¿sí?, que se incrementa, bueno, directamente Sanger lee una vez una secuencia. El resto de las plataformas pueden leer muchísimas veces. El por significa la cantidad de veces que voy a leer una secuencia, y voy a volver a pasar por esa secuencia, con lo cual se disminuye bastante por ahí el error, es decir, tantas veces paso por una secuencia que, bueno, empiezo a tener un poquito más fidelidad, tal vez, en los datos que tengo, ¿sí? Antes, en la secuenciación de Sanger, uno secuenciaba, y si no estaba seguro o miraba la secuencia y tenía alguna duda, la tenía que resecuenciar. De hecho, yo la tesis la secuencié en el servicio de Corea, que era el servicio mundialmente más barato, y había secuencias que ellos mismos te permitían resecuenciar porque tal vez no salía muy linda. Y, bueno, por ahí todas estas cuestiones en NGS se van afinando de alguna manera, ¿sí?, como para no tener que volver a secuenciar. Bueno, digamos, las ventajas son las que ya más o menos todos conocemos, y es la cantidad de secuencias que se pueden obtener en una única corrida, ¿sí?, frente a la secuenciación de Sanger, ¿sí?, o la secuenciación capilar. Y tienen, por supuesto, como todas las plataformas, las estrategias, las tecnologías que uno utilice, van a tener ciertas limitaciones, ¿sí? Básicamente el NGS viene dado por estas benditas o famosas regiones con GC, que producen como cierto error en la lectura, ¿sí? Y otra tiene que ver con la cuestión de la mapabilidad, digamos, es decir, una vez que yo obtengo esa secuencia, la tengo que contrastar con un genoma o con una secuencia que conozco, y decir, bueno, si es más o menos complicado, como para ponerlo en palabras sencillas, después, o sea, hacer un trazado, es decir, a dónde esta región, con qué parte del genoma es equivalente, sí, o dónde tendría que ubicarla dentro de un genoma, ¿sí? A veces esas cuestiones, que son más, después las charlamos bioinformáticas, a veces un poco se complican, porque son muchos fragmentos de ADN en una única corrida, ¿sí? Entonces a veces es difícil asignar por errores propios de la técnica o en la secuenciación en sí, siempre quedan como un pool de secuencias que se limpian, que no son informativas, que no nos terminan sirviendo en el análisis, ¿sí? ¿Se entiende más o menos por dónde vamos? Perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, tenemos estas tres estrategias o estas tres aproximaciones. Una secuenciación dirigida hacia un segmento de este genoma que yo quiero estudiar, porque ya se conoce previamente. Puedo lanzarme al genoma entero, o en el caso de que tenga un objetivo particular, por ejemplo, no sé, la resistencia a la insulina, y quiero estudiar los genes involucrados en la resistencia a la insulina, bueno, ya me tengo que ir directamente al exoma, ¿sí?, hacia las regiones codificantes que tienen alguna función particular que a mí me interesa conocer. Siempre el exoma es muchísimo más corto, obviamente, que el genoma entero. Entonces, ¿qué plataforma elijo? Bueno, tiene que ver un poco con esto, digamos. Uno, en el afán de tener la información en la mano, que es un poco lo que se quiere, ¿no?, lo que se requiere en investigación, o lo que mismo en diagnóstico, ¿no? Si yo, bueno, quiero saber o estoy tratando tal condición o tal enfermedad, tengo todo el conjunto de datos. Bueno, ¿es posible eso? ¿Es posible en tiempo? ¿Es posible en costo resolverlo? Por ejemplo, a poner un ejemplo más concreto, uno de los proyectos que tenemos en el instituto es con PACU, es nutrigenómica de PACU, es ver cómo ciertos genes intestinales responden a la alimentación suplementada con soja, ¿sí? El PACU es un bicho, es un pez omnívoro, pero se ha visto que en los carnívoros la soja genera algún tipo de patología a nivel digestivo. La estrategia que podríamos haber utilizado es analizar el transcriptoma. Pero
el genoma del PACU no está completamente descubierto e informado. Se está trabajando, pero no está el genoma completo del PACU. Entonces eso, a la hora de elegir una estrategia, me limita, porque si yo quiero trabajar el transcriptoma, necesito un genoma, un transcriptoma de referencia, el genoma del PACU, para esto, para después poder contrastar, para después poder alinear con ese cromosoma y ver a dónde cae toda mi información. Entonces, ¿puedo usar un transcriptoma? No puedo usar transcriptoma, bueno, lo voy a tener que resolver con otra técnica, ¿sí? Entonces siempre como que ubicarse un poco en el universo en el que uno está, con qué información se cuenta, qué información quiero resolver, qué pregunta quiero contestar, y cuál es la manera más efectiva de realizarlo, ¿sí? Tanto en costo económico, y en costo horas de trabajo, ¿sí? Ese costo que está acá involucra no solo el costo económico, ¿sí? Que se alineen con este objetivo, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos estos dos proyectos en los que nos vamos a centrar ahora, que era la certificación, básicamente, de productos alimenticios y farmacéuticos, ¿sí? Es decir, a nosotros nos llega al laboratorio una muestra ya procesada o ya industrializada, y generalmente el que ya hicimos con alimentos funcionales era con productos panificados, con panes, barritas de cereal, galletitas y demás, pero nos llegan, por ejemplo, todo otro conjunto de muestras que se analizan actualmente en el laboratorio, que son productos cárnicos, vacunos y porcinos. Y hay que hacer lo que se conoce como una identificación de especie, ¿sí? Es decir, viene una empresa que comercializa hamburguesas y dice, bueno, yo quiero que vos me certifiques que esto está hecho con carne de vaca y que no tiene cerdo, ¿sí? O que no tiene pollo. Y en cuanto a farmacéutica, por ejemplo, si nos llegan heparinas, ¿sí? Que hay que certificar que esa heparina es de vaca o es de cerdo y excluir a la otra especie. Esto se hace, el mercado interno en Argentina no regula la procedencia de la heparina, pero sí lo hace, la heparina es un anticoagulante, sí lo hace Europa y Estados Unidos. En Europa, particularmente, no aceptan heparina de procedencia vacuna, por el mal de la vaca loca. Y los países, por ejemplo, hebreos o musulmanes, no aceptan heparina de cerdo, sí aceptan de vaca, ¿sí? Por una cuestión religiosa. Entonces uno tiene que certificar el origen de esa muestra. Hay distintas estrategias, ¿sí? Por ejemplo, para heparinas, que no están acá, que son farmacéuticas, y para todo lo que es cárnicos, se está resolviendo actualmente con PCR, ¿sí? Con una amplificación por PCR, básicamente con microsatélites o el típico barcoding en una PCR de punto final. Muchas veces lo resolvemos con real time, ¿sí? Bueno, no voy a ahondar ahora en ese, porque en ese tema no era el objetivo de la charla, pero trabajamos con sonda, también nos permite lograr una alta especificidad de la muestra, y de esa manera resolvemos todos estos temas que tenemos en el laboratorio, ¿sí? De servicio, exclusivamente de servicio. El desarrollo venía, ¿sí? Básicamente como para ofrecer alguna otra tecnología, ¿sí? Como ponernos un poquito a la par de lo que se hace fuera de Argentina, ¿sí? Con NGS, porque es una técnica cada vez más accesible, ya en costos no implica los costos de los cuales se hablaban hace años, y bueno, justamente uno tal vez pueda lograr un poquito más de fidelidad en los resultados, o dirigir un poquito más qué es lo que yo quiero obtener. Trabajar solo con la amplificación por PCR nos da una medida indirecta, ¿sí? de lo que tenemos, por decirlo de alguna manera. Siempre la información concreta va a ser la secuencia de ADN. Nosotros acá en este caso, por ejemplo, un microsatélite o un barcoding, uno puede verlo en un gel de agarosa. ¿Han visto algo de esto, de geles de agarosa y de PCR? Sí. Sí, vimos. Bien. Pero ¿qué pasa? Yo acá estoy viendo una evidencia indirecta. Yo acá amplifiqué un fragmento por PCR, lo estoy mirando en un gel. Y digo, bueno, la banda que yo estoy buscando, del gen que a mí me interesa, del organismo que a mí me interesa, mide 300 pares de bases, y la de otro organismo mide 500 pares de bases, y entonces yo discrimino por el rango de bandas. Pero ¿tengo efectivamente la secuencia? Esto que amplifiqué acá con 300
de bases y lo que tengo acá con 500 pares de bases corresponde a lo que yo estoy buscando, bueno, la manera concreta es secuenciar, ¿sí? Siempre es más costoso, más trabajoso, y se trabaja, la tendencia es ir trabajando en llegar a obtener secuencias de ADN, ¿sí? Con el menor costo, y costo de nuevo, costo económico y costo en trabajo, ¿sí? Por eso las estrategias de NGS vienen un poco a completar esta información que nos faltaría con una técnica de PCR, ¿sí? Que acá hago un paréntesis porque lo analizamos mucho en el laboratorio. No es que no sean efectivas, nosotros lo analizamos y después de hecho hacemos una validación con secuenciación, no es que no sean efectivas, ¿sí? Pero bueno, vienen nuevas técnicas con otra información y bueno, algunas técnicas empiezan como a dejarse un poco de lado, se empiezan a aplicar otras más y demás, va pasando todo el tiempo, no es que estas técnicas hayan dejado de ser efectivas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos un poquito a lo que sería, digamos, estos proyectos en el laboratorio, ¿sí? Ese por un lado era el de alimentos, y este que era el otro que les contaba, que es el que todavía está siendo evaluado para un subsidio, ya es como otro capítulo aparte. De esto también charlaron en la presentación con Carlos, que era el metabarcoding, ¿sí? Que ya es tomar no una muestra directamente del individuo, sino una muestra ambiental, y rastrear rastrear el ADN de los organismos que nos interesan dentro del ambiente, ¿sí? En este caso, este era el de pesquerías, dentro de una muestra de agua, ¿sí? A partir de distintas muestras de agua, en ambiente marítimo, a distintas profundidades, distintas millas de la costa y demás, captar todo el ADN que queda disuelto en el agua, ¿sí? Que van desprendiendo los organismos, sangre, heces, restos de tejido, de escamas y demás, que queda en el ambiente. Entonces se utiliza un poquito la técnica, pero ya no a partir del individuo, sino a partir de la muestra ambiental. Se trabaja mucho, se empezó trabajando mucho con muestras de tierra, para hacer metagenómica de bacterias, de microorganismos. Después se fue ampliando al resto de organismos, y hoy por hoy es una técnica bastante validada, el utilizar muestras ambientales para después poder identificar especies, básicamente, ¿sí? Eso es lo que hace el metabarcoding. Ya no es una metagenómica, es un metabarcoding, que es decir, a partir de una muestra hago todo un paneo de los organismos que viven en esa muestra que yo tomé. Esto también lo vamos a abordar si sale el proyecto por NGS, pero bueno, vamos a hacer distintas estrategias. Por un lado, Illumina, que es bastante, el principio similar a lo que vamos a contar ahora para alimentos, y después por otro lado, tercera generación o nanopores, que creo que también Carlos les comentó un poquito de qué se trataba la técnica, y ahí sí, digamos, traeríamos un secuenciador portátil al laboratorio y intentaríamos resolverlo en el laboratorio. Sí, pero bueno, eso está todavía siendo evaluado como proyecto, como para hacerlo en el futuro, en un año o tal vez más, ¿sí? Bien. En ambos proyectos, ya sea el pesquero o el de certificación de alimentos, ¿sí? La idea es trabajar sobre una secuencia particular del ADN. Cuando yo quiero saber la procedencia de una muestra, la procedencia biológica, ¿sí? Si esa muestra pertenece a una vaca o pertenece al cerdo, o si este pescado es esta especie o es la otra especie, yo voy a trabajar con una región del genoma con genes que ya conozco, ¿sí? Y que se utilizan, ya están muy probados como marcadores, ¿sí? Justamente para identificar especies. En vertebrados básicamente hablamos de dos genes mitocondriales, que son el COL, la citocromo oxidasa subunidad 1, y el citocromo B, ¿sí? Y en plantas se usan genes del cloroplasto, que son el RBCL y el MADK, ¿sí?
que dice un poco cómo uno lo va llevando. Yo estudié, como decía Carlos, al principio soy bióloga con orientación en zoología, cursé botánica en primer año y no volví a ver una planta, de repente hoy estoy trabajando y amplificando genes vegetales, ¿sí? Y sobre todo lo hacemos en el GAD, que es el Grupo de Genética de Animales Domésticos, y hoy estamos trabajando en vegetales, es decir, cómo uno va siempre por nuevos horizontes y buscando nuevos objetivos, ¿sí? Eh, son temas que permiten esto, no encerrarse en una única temática. Sí, por supuesto hay que estar empapándose del tema todo el tiempo, leer y estudiar mucho, ¿sí? Pero bueno, está bueno el desafío, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo un poco a esto, cuando nosotros vamos a trabajar solo con 2 genes o con regiones muy cortitas del genoma, ¿sí? ¿Qué estrategia les parece que podríamos aplicar de estas 3 grandes estrategias que vimos en NGS? Que era secuenciar el genoma entero, secuenciar el exoma, o hacer una secuenciación dirigida hacia los genes de interés. ¿Qué piensan, qué estrategia aplicarían? No, como estás hablando de una secuencia target, usaría la última. O sea, ir Claro, directamente a exactamente. buscar eso, porque si lo buscas en todo el genoma vas a Exactamente. tener un montón de información y vas a gastar un montón de plata que por ahí no se justifica. Exactamente, ¿sí? Como justamente tenemos una región muy cortita, sería, como decíamos hoy, sí, bueno, sería espectacular, yo todo el genoma entero del individuo. ¿Cuánto me lleva a analizar todo ese genoma? Ahora vamos a ver que los tiempos no son muy cortos a la hora de analizar todos estos datos, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer un desarrollo, lo quiero hacer para una empresa que solicita el servicio, o en el caso del panel de caninos, ¿sí? Que se hizo diagnóstico de condiciones y de enfermedades, bueno, voy a buscar algo muy particular que me resuelva puntualmente, ¿sí? Lo que necesito, ¿sí? Entonces, bueno, en este sentido, digamos, el target o el targeted NGS se viene desarrollando, hay distintas aproximaciones, ¿sí? Como para encarar un proyecto, ¿sí? Básicamente esto que ya charlamos, lo que hago es analizar o amplificar una secuencia bastante cortita y dirigida. Ya no voy a ir a buscar al azar, voy solo a esa región que me interesa, a ese fragmento, y voy a ver lo que conocemos como polimorfismos, ¿sí? Como SNPs, o los polimorfismos de base única, que son los que me van a brindar información, ¿sí? Ya no necesito un montón de bases de datos, con 1, 2, 3 polimorfismos que encuentro en la secuencia, ya puedo más o menos obtener los resultados que necesito, ¿sí? Es un poco más sencilla, si se quiere, la técnica de trabajo. Básicamente es una amplificación por PCR de punto final, no tiene mucha ciencia, ¿sí? Sí, después se va a valer de la plataforma de NGS. ¿Y por qué? Que acá viene un poco el porqué. Si voy a utilizar regiones tan cortitas del ADN, con genes que yo ya conozco, pero ¿por qué no lo hago con una secuenciación capilar en vez de meterme en todo el tema del NGS? Bueno, volvemos un poco al principio. NGS no solo permite secuenciar genomas enteros, sino que permite secuenciar fragmentos, aunque sean muy cortitos, de muchísimas muestras. Y cuando hablaba de muchísimas muestras, estaba hablando de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 muestras, ¿sí? Entonces, en ese sentido es útil la plataforma NGS, porque un secuenciador capilar como el que tenemos en el laboratorio, un AVI 3500, tiene 8 capilares, ¿sí? Entonces yo puedo correr de 8 muestras, ¿cómo hago para correr 2.000, 3.000, 5.000, 10.000? ¿Sí? Entonces acá es donde viene la utilidad de todas las plataformas de NGS, ¿sí? Básicamente la secuenciación dirigida o el targeted NGS hoy tiene 2 aproximaciones que son las que más se utilizan, pero hay otras más, ¿sí? Yo les voy a comentar rápidamente estas 2, ¿sí? Esta, no sé si alguno la escuchó nombrar, pero es bastante conocida, el RADSEQ, ¿sí? Que trabaja mediante enzimas de restricción, ¿sí? Y el targeted genotyping by sequencing, ¿sí? Que es la técnica que ahora está un poquito más utilizada, más aplicada en realidad. Es una técnica registrada. Nosotros, digamos, compramos el panel
a Termo o lo diseñamos junto con ellos, porque ya obviamente esto está todo, es marca registrada y bueno, ya te venden todo el kit para hacer pasito a pasito, ¿sí? Pero bueno, nada, se puede utilizar y está bueno igual. En cambio, hacer el RATSEC es como uno lo puede desarrollar un poquito más en el laboratorio sin tener que estar recurriendo a la empresa privada, que ya te vende todo hecho y no tenés como mucho margen para moverte. De hecho, muchos servicios que procesan todo en el laboratorio lo hacen mediante enzimas de restricción, ¿sí? Las principales diferencias que tenemos es, bueno, básicamente el número de polimorfismos que yo puedo analizar, ¿sí? En una muestra, mediante enzima de restricción, es notablemente mayor, ¿sí? que en una genotipificación por secuenciación dirigida, ¿sí? Es muchísimo, acá son hasta 5.000 polimorfismos y acá tenemos hasta 100.000, ¿sí? Acá, en cuanto a los marcadores, a la eficiencia, si se quiere, de estos marcadores moleculares, es un poquito mayor en el GBS, ahora vamos a ver por qué, que en la restricción enzimática, ¿sí? Esto por ahí, esta última característica, en el tipo de marcadores que voy a utilizar, es tal vez lo primordial a la hora de elegir una técnica o la otra. Cuando hablamos de restricción de enzimas o del RATSEC, cortamos el ADN en regiones al azar, ¿sí? Entonces yo no estoy dirigiendo realmente mi genotipado, mi secuenciación, ¿sí? Porque corto al azar. En cambio, en el targeted GBS, yo directamente voy a buscar un sitio particular. Yo ya sé qué es lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces de acá se desprende, ¿sí? Que si yo quiero, por ejemplo, averiguar una región del genoma particular de la cual no conozco nada, puedo usar un RATSEC porque me va a permitir una primera aproximación, ¿sí? A esas secuencias, a la secuencia de esa porción del genoma que quiero averiguar o que necesito utilizar, ¿sí? En cambio, cuando yo quiero ver directamente, por ejemplo, en el caso de diagnóstico, como se hizo con el panel canino, ¿sí? Yo quiero ver directamente condiciones o enfermedades asociadas a estas dos razas, a Doberman y a Poodle. Bueno, yo ya sé cuáles son los polimorfismos que necesito, ya sé cuál es la región del ADN que quiero averiguar, yo necesito hacer un diagnóstico. No quiero saber cómo son los genes de esas dos razas, porque ya están descritos, ya están publicados, yo ahora quiero ver si tienen o no el polimorfismo, ¿sí? Entonces, bueno, voy a un targeted o a una secuenciación dirigida, así que yo quiero averiguar eso. ¿Lo puedo resolver por capilar? De nuevo, sí, pero yo ahora quiero analizar 2.500 muestras de 10 criaderos distintos, a ver si tienen o no tienen esas condiciones o esas enfermedades, ¿sí? Bueno, entonces voy a un targeting, a una secuenciación dirigida, ¿sí? Porque en costo, en tiempo, es muchísimo más rápido y más efectivo que hacerlo por una secuenciación capilar, ¿sí? Este gráfico es un poco para entender la diferencia o la principal diferencia entre estas dos metodologías, ¿sí? El RATSEC, que es muy utilizada, si se fijan en la literatura y empiezan a buscar papers, el RATSEC se utiliza y se utilizó en muchísimos trabajos. Principalmente se usó mucho en filogenia, que es esto de empezar a analizar las relaciones entre ancestros y descendientes de organismos, ¿sí? No solo organismos vertebrados, en virus, en bacterias, se utiliza mucho hacer esta filogenia, ¿sí? ver cómo van evolucionando las poblaciones, ¿sí? De los organismos. Entonces yo ahí no iba a buscar un polimorfismo particular, sino que necesitaba un panorama, ¿sí? Entero de este genoma, y después sí ver cómo se diferenciaban. Entonces lo que hacemos es, a partir de una hebra de ADN genómico, cortar con enzimas de restricción, ¿sí? Después, ahora vamos a ver un poquito de qué se trata esto de ligar adaptadores y demás, ¿sí? Pero bueno, se utilizaban estos fragmentos que seleccionábamos, ¿sí? Que estaban en rojos con distintos adaptadores, y finalmente se secuenciaban, ¿sí?
La diferencia con el Targeted GBS es que acá, a partir de esta hebra de ADN genómico, ¿sí? Yo voy a poner primers específicos para amplificar mi región de interés, ¿sí? Ya no voy a cortar el genoma en cualquier parte, sino que voy directamente, es decir, por eso es dirigida hacia un sector del genoma que a mí me interese estudiar, ¿sí? Después es bastante similar al resto de los pasos, que siempre es colocar o ligar secuencias adaptadoras para que después el equipo sepa qué es lo que está analizando y lo que está leyendo, ¿sí? Esa es la principal diferencia. El CASEC se puede aplicar, se aplica mucho en laboratorio, y lo que es la secuenciación dirigida o la genotipificación dirigida, básicamente se hace contratando un servicio, que es lo que en este momento estamos desarrollando nosotros junto a la gente de Thermo, ¿sí? Ellos ya tienen paneles diseñados, por ejemplo el panel de caninos, para bovinos, para felinos, incluso para peces, tienen paneles diseñados. Es parte de todo el sistema del agro, ¿sí? que tiene la empresa, o soluciones que brinda hacia el agro, de genes de interés, que se puede justamente contratar así. Uno contrata el panel y ya están estudiados ciertos genes asociados a condiciones, a enfermedades, o uno puede diseñar un nuevo ensayo, ¿sí? junto a todo el equipo de Thermo, que es justamente lo que estamos haciendo ahora. Nosotros ahora en este momento estamos diseñando junto con Thermo, ¿sí? Este ensayo que queremos hacer nosotros para certificación de productos. Es algo que nunca se hizo, por lo cual nos está llevando muchísimo más tiempo, básicamente porque en una muestra compleja de alimentos tenemos ingredientes de procedencia animal e ingredientes de procedencia vegetal, ¿sí? Entonces trabajar cloroplastos, trabajar la mitocondria, trabajar distintos grupos, a veces es un poco complejo, ¿sí? Pero básicamente, como para que vean cómo es el flujo de trabajo que vamos a utilizar en este proyecto, que es extrapolable a otro tipo de proyecto diagnóstico, ¿sí? Es básicamente dos pools de genes. Fíjense en este caso, por ejemplo, hablan de trazabilidad o de parentesco entre el pool A, y por ejemplo, genes que detectan condiciones o enfermedades, ¿sí? que en este caso sería el pool B, ¿sí? Eso se mezcla, se multiplexea, digamos, en una PCR, se prepara esta famosa librería para NGS, ¿sí? Estos dos pasos son muy exclusivos de este servicio, ¿sí? Thermo Fisher trabaja con Ion Torrent, con la tecnología creo que Carlos ya les comentó, más o menos las dos grandes tecnologías que había con Illumina y con Ion Torrent. Trabajan con PCR por emulsión, ¿sí? Y bueno, luego se secuencian en los equipos de Applied, ¿sí? Esta preparación de librerías y de los templados generalmente difiere un poco de acuerdo al servicio que uno contrate o con el que uno cuente, ¿sí? Este es básicamente, como digamos, el prototipo del que uno debe partir para analizar este tipo de muestras. Obviamente, ellos pueden en este caso poner más marcadores o hacerlo customizado, como en este caso. Bueno, yo no quiero buscar parentesco, ni quiero buscar genes defectuosos, yo estoy buscando trazabilidad genética de animales, de vegetales en una mezcla compleja. Bueno, listo, a ver cómo lo trabajamos, ¿sí? Esto es un poquito, es el AgriSec propiamente dicho, es el servicio que ellos comercializan y que nosotros contratamos. Partimos de una concentración, esto hablábamos un poquito con Carlos al principio, de una concentración bastante estandarizada de ADN para todas las muestras, ¿sí? que vamos a analizar. Se hace una PCR de punto final, multiplexada. Esto quiere decir que voy a tener muchas muestras en un mismo tubito, ¿sí? de ese gen que a mí me interesa, ¿sí? Estos generalmente son pasos bastante comunes a todas las técnicas, ¿sí? Se limpian un poco estos primers que se ponen, bien específicos para la secuencia que yo necesito, ¿sí? Si ven que acá, si uno lo ve esquematizado en celeste, acá están como más largos estos fragmentos y acá están más cortitos. Siempre se hace una especie de limpieza en cada paso, ¿sí? Luego se le incluyen los barcodes o los identificadores, ¿sí? Pues después
Cuando uno pone tanta cantidad de muestras, el equipo tiene que saber qué gen asigna a cada muestra, ¿sí? Qué es lo que yo estoy secuenciando. Entonces siempre eso mediante ligazas, se van ligando, son secuencias de ADN bien cortitas, que van a identificar cada muestra. En este caso, este es el Agrisec canino, ¿sí? Puede identificar hasta 768 muestras, pero en general tienen paneles de trabajo para más de 1500 muestras. Es decir, que yo en una corrida puedo analizar 1500 individuos, si quiero, ¿sí? Pueden ser individuos, pueden ser colonias, pueden ser linajes, ¿sí? Pero digamos, esta es como la novedad que permite esto que hablábamos del NGS, ¿sí? Yo no puedo hacer lo mismo con un secuenciador capilar, no puedo en una corrida meter 1500 individuos, ¿sí? Se preparan estas famosas librerías, ¿sí? Luego, bueno, estos pasos son muy específicos de esta plataforma en particular, ¿sí? Se produce una limpieza, se normaliza la librería porque tiene que haber una cantidad estándar, ¿sí? de ADN de amplificado para que la lectura sea bastante buena, ¿sí? Y luego se corre directamente en el secuenciador y se procede a analizar, ¿sí? la información. Esto lo comento un poquito por arriba, no sé cuánto vieron del tema, ¿sí? Pero básicamente para preparar las librerías, ¿sí? Siempre, esto es muy común a todas las tecnologías. Tenemos una secuencia objetivo, ¿sí? Que queremos conocer, y tenemos estos adaptadores, ¿sí? Que se ponen, que se ligan, ¿sí? A esta secuencia, ¿sí? Que son los que después el equipo va a leer, ¿sí? Cuando tenga que saber, cuando tenga que averiguar, digamos, qué fragmento, qué gen estoy leyendo, ¿sí? Y generalmente siempre se usa una secuencia barcode o un identificador, ¿sí? de esta secuencia. Esta es como la famosa librería que siempre se obtiene en el laboratorio, ¿sí? Estos adaptadores, o sea, el adaptador va de acuerdo al gen o la información que yo quiera averiguar, ¿sí? Si estoy hablando, por ejemplo, de COI o de citocromo B, que son 2 genes en una muestra de 1000 individuos de peces, por ejemplo, bueno, generalmente se trabaja con 1 o 2 adaptadores, con muy pocos adaptadores, porque es un único gen. Si tengo un pool de genes más importante, como por ejemplo en el diagnóstico de condiciones o de enfermedades, bueno, va a haber más adaptadores para esta cantidad de genes que yo quiera ir averiguando, ¿sí? Y de acuerdo generalmente al número de muestras que tenga, son estos barcodes que vamos a incorporar. Sé que hay algunos trabajos donde no utilizan secuencias barcode, pero bueno, yo no. La verdad, todo lo que leí hasta ahora siempre tiene algún barcode asociado, algún identificador asociado para después poder asignar, ¿sí? este gen a esta muestra, ¿sí? Pero esto es básicamente la construcción de la tan temida librería, ¿sí? Se hace con un equipo de ciclado, con un termociclador, porque siempre lleva algunos pasos de temperatura, ¿sí? Para mediante estas ligazas ir ligando adaptadores, y básicamente ese es todo el proceso. En el caso de Agrisec ya viene todo preparado, hasta para normalizar posteriormente la librería, ya está todo el kit, vos pones tanto esto, tanto el otro, tu ADN molde, otro amplificado, y ya queda listo para entrar a la secuenciación, ¿sí? Y bueno, por último, esto que comentábamos recién, que creo que ya lo habían visto con Carlos, en este caso, Agrisec, o digamos todas las plataformas de Termo, utilizan la tecnología de Ion Torrent, ¿sí? Que lo que se hace es una amplificación en una PCR de emulsión, digamos, un poco esto de NGS, esto de poder obtener un montón de fragmentos de ADN en simultáneo, ¿sí? en paralelo, se logra amplificando muchísimo, ¿sí? esta cantidad de ADN que tenemos, ya no mediante una PCR como hacíamos hasta ahora, sino mediante toda esta otra tecnología, ¿sí? ya sea amplificación por puente para Illumina o PCR en emulsión para Ion Torrent, ¿sí? Entonces necesitamos aumentar muchísimo esta cantidad, estos templados que queremos analizar, y esto un poco también tiene que ver después con esta profundidad de lectura, es decir, cuántas veces yo voy a leer una base, es decir, también depende un poco de esta cantidad de ADN que se obtenga,
¿sí? Bien, esto ya entró ahí al secuenciador. Nosotros, lo que viene, y esto último también, exclusivamente teoría, porque nosotros quedamos estos dos proyectos que estamos trabajando ahora. Estamos en la parte del diseño de todo lo que son los barcodes y los adaptadores, ¿sí? Para estos genes que nosotros queremos, que queremos amplificar, ¿sí? O que queremos secuenciar. Básicamente vamos a trabajar, como les contaba, con dos pools, un pool animal, un pool vegetal, que se va a multiplexar, ¿sí? Se le van a ligar los adaptadores, se le van a ligar los barcodes, se va a normalizar esa librería, y se va a secuenciar. ¿Y qué hacemos con las secuencias? No sé si alguien trabajó, alguna trabajó con secuencias de ADN, con secuencias de ADN capilar, No. ADN GDC. No. Nada, nada. Bueno, requiere de mucho conocimiento bioinformático, que uno se va haciendo, se va empapando y aprendiendo. El grupo, el instituto cuenta, cuando teníamos 2 bioinformáticos, uno se fue, creo que lo ahuyentamos, el otro todavía está, pero requiere de mucho análisis bioinformático. Mucho, cuando digo mucho, hablo en capacidad de las computadoras para poder analizar, y en horas tiempo, ¿sí? También, para analizar toda esa información. Esto que tenemos acá es el típico ejemplo de una secuenciación capilar, ¿sí? Donde uno tiene la secuencia, ¿sí? Acá arriba, y estos picos, que son los que lee el secuenciador, cada color y cada pico asociado con una base, ¿sí? En este caso es una asignación. Tenemos acá, por ejemplo, un paciente, y acá tenemos a la madre. Fíjense que para la misma posición del ADN, esta es la descendencia, tiene una T, acá la madre, no voy a ver por el color si es una C o una G, porque parece medio que sería una C ahí abajo, pero nada, fíjense que ahí hay como 2 piquitos. Digo, bueno, esto es lo que yo veo en una secuenciación capilar común, ¿sí? En una de las salidas del AVI, por ejemplo, que tenemos en el laboratorio. Hay software mediante los cuales yo puedo editar esta secuencia, esto que hablábamos al principio, por ahí sale un poquito sucia, porque tengo los primers que se pegan, entonces necesito limpiar de alguna manera esta secuencia. Se hace de forma manual, se hace con algunos software, se hacen alineamientos de las secuencias, cuando yo trabajo con un bloque, cuando trabajo con una población, con una cohorte, con lo que sea mi objeto de estudio, ¿sí? Y se pueden sacar un montón de estadísticos, siempre de acuerdo a lo que yo estoy estudiando, al objetivo de estudio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con NGS? Digamos, ¿obtenemos esta secuencia de ADN? Bueno, no. Jamás vemos la secuencia del ADN en las plataformas de NGS, ¿sí? Básicamente todas, ahora tenemos las tecnologías más conocidas, ¿no? La de Roche, Illumina, Ion Torrent y PacBio, todas tienen estos 3 formatos de salida, el SFF, el FastQ, que ahora Ion Torrent también tiene el SFF, ¿sí? O los BAS y BACS, que son de PacBio. Todos indefectiblemente terminan en el FastQ, y después se termina en un tipo de formato de salida que es el SAM o BAM, de acuerdo si es binario o no, ¿sí? Pero básicamente todos terminan en este formato de salida. ¿Qué es lo que vamos a ver básicamente en NGS? Ya no vamos a ver esto que vemos acá, ¿sí? Esta secuencia, cada base con su piquito, sino que lo que vemos son reads, lo que se llaman reads o lecturas, ¿sí? Que es básicamente este archivo que vemos acá de salida, ¿sí? Siempre los archivos, incluso los de un secuenciador capilar, van a tener la información del individuo, del gen, de lo que sea, el objeto de estudio, ¿sí? La secuencia y, bueno, un montón más de indicadores, en este caso, por ejemplo, como la calidad. El código ASCII es un código de calidad de secuencia, ¿sí? Toda esa información queda contenida en el archivo, ¿sí? Este es un típico ejemplo de un archivo FASTQ de salida. A diferencia de lo que pasaba con la secuenciación capilar, que hay un montón de software para analizar esas secuencias, independientemente del sistema operativo que yo tenga, en Windows o en Linux, hay un montón de software. Ya con el NGS está la cantidad de información que no alcanza una computadora para analizarlo, ¿sí? Generalmente se hace
por línea de comandos, se trabaja en la nube, se trabaja con clústeres especializados por el volumen de información que se maneja, ¿sí? Ya es mucho más complejo computacionalmente abarcar tal cantidad de información. Piensen que un genoma de un vertebrado, estamos hablando de 20.000 genes, 20.000 a 25.000, 27.000 genes, ¿sí? Estamos hablando de miles de millones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con toda esta información que sale, con todas estas secuencias que obtenemos? ¿Sí? Primero vamos a obtener los datos crudos, ¿sí? Lo que se llama el raw data, famoso, que por ahí lo van a escuchar por ahí, ¿sí? Tenemos estos datos crudos y hay que hacerles una especie de tratamiento, de limpieza, ¿sí? Antes de poder analizarlos, ¿sí? El primero es el de multiplexado, que generalmente lo van a hacer los mismos equipos, y tiene que ver con esto de: yo multiplexé toda esta información en una única PCR, ¿sí? Ahora eso tengo que empezar como a desmembrarlo un poquito, ¿sí? Es decir, bueno, acá tengo este gen, acá tengo el otro gen, todo esto que estaba en un único pool, ahora tengo que desarmarlo, ¿sí? Después viene el trimming de esos reads o esas secuencias, ¿sí? Que es limpiar un poquito justamente todas estas secuencias adaptadoras, sitios donde se solapan o donde no se solapan, y dejar un poquito el read más limpito, ¿sí? Generalmente ya los mismos equipos o los mismos soportes bioinformáticos de los equipos se encargan de ofrecer alguna herramienta, si no, hay un montón de comandos para ejecución, ¿sí? Para hacer el desmultiplexado o el trimming de la secuencia. Y por último tenemos la calidad, ¿sí? Esto que hablamos al principio, es decir, bueno, si todo lo que obtuve realmente es informativo. Luego se produce el alineamiento, ¿sí? Mediante siempre el contrasto contra un genoma de referencia, ¿sí? Para saber efectivamente qué información tengo, ¿sí? Este es un formato, solo como para que vean, ¿sí? El FastQC, que es como el comando, los software que más se utilizan para hacer control de calidad de la secuencia. Fíjense que nunca vemos la secuencia, ¿sí? Como veíamos con la secuenciación capilar, ¿sí? Básicamente nos devuelve algunos tipos de gráficos como estos, donde, por ejemplo, para comentar de pasar, si la secuencia fuera esta no es de tan mala calidad, pero uno esperaría, digamos, esto es un gráfico de la calidad de las secuencias por las bases, digamos, cada read, cada secuencia va a tener hasta 71 pares de bases, ¿sí? Esto que vemos en amarillo son los cuartiles, ¿sí? de estos reads. Una media de la calidad ahí en rojito, ¿sí? Digamos, el verde son secuencias de mucha calidad y el rojo de mala calidad, ¿sí? Esto lo que quiere decir, o lo que se interpreta, es que hacia las bases, por ejemplo, no sé, 57 a 71, tengo una dispersión muy grande, ¿sí? De reads, es decir, que justo en estas posiciones, bueno, tengo muchos reads, muchas lecturas que tienen baja calidad. Entonces, y por ejemplo, las primeras bases tienen una calidad mediana buena, ¿sí? Entonces, si yo tengo un read, una lectura, un fragmento de 71 pares de bases, bueno, puedo decir que las últimas bases no están tan lindas, la mayoría de las secuencias, entonces voy a usar algún tipo de comando de software para recortar esa secuencia, ¿sí? Eso es lo que se hace en los análisis de calidad de estos reads o de secuencias. Es trabajoso, y esta es la parte tal vez más trabajosa, el control de calidad de estas secuencias que obtengo, ¿sí? Este es una vez que hago este control de calidad, salimos al archivo BAM, que ya es el BAM-SAM, es el que generalmente se utiliza para los análisis. Lo mismo, siempre tengo información al principio del gen, del locus, la secuencia y la información de calidad, estos scores de calidad. Y ya este archivo es el que directamente voy a utilizar para alinear entre las secuencias que tenga contra un genoma de referencia, ¿sí? Este es otro ejemplo de un BAM, de un SAM en este caso, ¿sí? Para ver un poco cómo es esta información. Ya es mucho mayor el caudal de información que tenemos en una secuencia obtenida por secuenciación capilar, ¿sí? Y por último, el análisis de datos. Acá siempre va a depender de cuál es mi objetivo, ¿sí? Si yo quiero hacer un genotipado, buscar polimorfismos o mejoramiento genético, ¿sí? Básicamente calculamos las frecuencias
génicas, los promedios de alelos, la heterocigosidad, asignación taxonómica, que es lo que hacemos nosotros en este caso. Si bien calculamos todos los otros índices, vamos a hacer una asignación taxonómica de especie, o paternidad, que es lo que se hizo con el panel canino, ¿sí? Bueno, la no coincidencia, la exclusión o el índice efectivo de paternidad, ¿sí? Los que hagan genética de poblaciones utilizan otros estadísticos, los que hacen filogenia utilizan otros estadísticos, y si yo finalmente quiero hacer este diagnóstico, básicamente nos quedamos con alguno de estos índices, y también lo mismo, presencia, ausencia, heterocigosidad, si no sé, la enfermedad o la condición está asociada, ¿sí? A cierto grado de heterocigosidad, perdón, de homocigosidad y demás, ¿sí? Nos quedamos con esos datos. Y por último, sí, la validación de los resultados, ¿sí? Muchas veces cuando estos resultados que obtenemos son resultados de novo, ¿sí? O sea, secuencias que no se conocían, polimorfismos que no se conocían, se validan mediante una secuenciación capilar, ¿sí? O una pirosecuenciación, ya de ese fragmento, de ese nuevo polimorfismo que se descubrió, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del panel de caninos que se contrató, también es una GRISEC, es toda esta técnica que vimos, se descubrieron para Dorman y para Purell algunos polimorfismos nuevos asociados, por ejemplo, al factor de von Willebrand y demás, a algunas enfermedades, entonces se reportan y se validan por pirosecuenciación, ¿sí? No me quedo solo con lo que obtuve de NGS, sino que lo valido con una pirosecuenciación o una secuenciación capilar, ¿sí? Y bueno, por último, yo esto no lo menciono acá porque nosotros no hacemos todo el genoma, ni hacemos transcriptómica, pero digamos después existe toda esta parte de ensamblado de genomas, que no es lo que hacemos nosotros, que es como otro mundo aparte, y por supuesto la anotación de esos genomas. Siempre que uno trabaja con secuencias, luego hay que anotarlas en una base de datos conocida y pública, y cada base de datos va a tener su formato particular. Entonces, bueno, ahí depende con qué estrategia estamos trabajando, cómo vamos a anotar ese genoma o esa región del genoma, ¿sí? Fui medio rápido la última vez, y bueno, listo, ahí terminamos, medio rápido al final, con la presentación. No, estuviste. Me estaba quedando sin, me está muriendo de sed, perdón. No, re interesante, Ceci, la verdad, buenísimo. Súper clara. Lo hice muy, ¿sí? Sí, Si no me sí, preguntan, no pasa nada. súper clara, súper clara. No sé qué le pareció a las chicas, a mí me pareció, la verdad, muy claro, una aplicación que no habíamos visto, o no la habíamos visto con esta profundidad en la presentación general. No sé qué opinan las chicas. Sí, por ahí fue divertido llevarle el tranco, era como, bueno. ¿Quieren que hablo rápido? Hablo rápido. Reflotando no, cosas. Que no se me corte internet, miraba la hora, que no se corte. Y mi hija, que apareció por ahí en un momento, pobre, ella ya está acostumbrada a que yo de clases, entonces entra toda, viste, en puntita de pie. No, pero está bien, fue claro. Por ahí, dentro de todo, me parece como que el momento en el que más tenés que tener en clara la meta es al momento del análisis de los datos, porque vos tenés un montón de datos y podés elegir 800 millones de caminos. Entonces, sí, esa es la parte donde tenés que decir, no, mi meta es esta y listo. Eso, un poco la idea también era que siempre el NGS es como, ahora, digamos, y bueno, entender por ahí lo básico es a partir de una PCR que se multiplexea en el laboratorio, y bueno, esto que uno contrata un servicio, ya te dan el adaptador, ya te dan el kit para la librería, ya te dan el kit para normalizar, y digamos, lo más engorroso es el diseño, que es lo que nos está pasando ahora a nosotros. Mezclar pools animales, vegetales, es lo más engorroso, porque todo ese ADN va a ir junto, entonces yo me tengo que asegurar que el adaptador para vaca no va a pegar en el maíz, por ejemplo. Entonces, ese trabajo bioinformático es el más engorroso, ¿sí? Hoy por hoy. Lo hacemos junto con la gente de Termo, digamos. Siempre es bueno recordar que cuando uno sale de especies que están sumamente estudiadas, como puede ser humano, puede ser ratón, puede ser rata, ahí ya está todo muchísimo más estandarizado, ¿sí? En ese caso, ya de hecho, uno no se sale de ciertos parámetros y protocolos bioinformáticos, ya están súper establecidos. Entonces es más fácil. Sí, por ahí es lo que te marca, claro. Sí.
¿sí? Siempre piensa en eso. Siempre, humano, por ejemplo, es lo que está en general, y ratón es lo que está más adelantado, donde está todo más estandarizado. O sea, hay soluciones bioinformáticas ya que se aplican. De hecho, los paneles que por ejemplo, Termo tiene para análisis, yo les comentaba el otro día, análisis de cáncer, ahora hay uno que se llama Omnisec, creo que es, que son paneles específicos para cáncer, que son target, son paneles de genes, que son 50 y algo de genes que tienen, que ya vienen con su pipeline bioinformático asociado, se analiza en la nube, tienen un sistema que es bastante estandarizado a nivel mundial, hay 3 o 4 empresas que son siempre lo mismo, la anotación de variantes, todas son muy similares, ¿sí? La asignación de patogenicidad de variantes y demás está muy estandarizado, por eso es que cuando uno entra en este mundo del NGS, ya es raro que uno vaya a hacer demasiado in-house. O sea, uno se mueve ya con kits que vienen validados, porque si no, la cantidad de variabilidad que uno mete es tan alta que No, después bueno, el grado si de yo te digo, la incertidumbre gente de es... Termo, cuando le comentamos, cuando Guillermo les contó el proyecto, se agarraban los pelos. Es decir, ¿Qué? Si ellos, viste, te hacen para la vaca, para el chancho, para el perro, para el gato, las enfermedades, las condiciones, y ya está, para el maíz y el girasol. ¿Y qué quieren hacer, viste? ¿Cómo? La compleja de alimentos son mezclas que hacemos nosotros en el laboratorio con, digamos, para hacer el piloto de ADN conocido, le pongo 10% de cerdo, 20 de vaca, 1 de maíz, 3 de girasol, y ahí ahora yo te lo doy y vos ahora decime qué especies tengo. Esto es lo que se le dijo a Termo. Así que tenemos reuniones, son no sé lo que son las reuniones, brasileros, el otro, dice, ¿qué quieren? Bueno, esas son las ideas de Guille, ¿viste? Pero bueno, ahí va encaminado el proyecto. Es más complejo de lograrlo, el de Canino fue así, yo me acuerdo Claro. porque lo veía, el de Canino ya estaba, solo se pidió 2 o 3 condiciones más, entonces ellos prepararon, basado en el genoma, te pongo 2, 3 adaptadores más, los amplificaste por PCR, te los mandé, allá los secuenciaron y viene la data y se analiza, ¿sí? Ni que hablar, que eso es como mucho más sencillo. Pero bueno, está bueno cada tanto hacer alguno de estos Sí, sí, cosas sí, que es te todo un sacuden un desafío. poquito. Pero, como vos decís, después tenés que tener bioinformáticos que Sí, puedan llevar adelante todo el análisis, porque, sí, sí, sí. digamos, no hay pipelines tan establecidos como en los otros sistemas que vos decís. No, no, para nada, para nada. Pero bueno, se hace. Si uno se pone y estudia Sí, y le das. Pero bueno, por lo que vos decías igual para el diagnóstico, obviamente que una técnica ya súper bueno. A mí me pasa ahora que ya estoy embarazada de la segunda, con la primera, por ejemplo, yo me había puesto que me quería hacer el NIP. el screening genético, me dice el cariotipo, y claro, ya Ajá. cuando vengo con esta, ahora vos ya tenés todo el panel por NGS, ¿entendés? Que en ese momento la mía, la más grande, tiene 7. No tenías que ir a contratar afuera, y ahora ya viene esto. ¿Qué querés saber? Y listo, tenés paneles de 8, de 24, de 56 enfermedades, de acuerdo a tus antecedentes, qué es lo que vos querés estudiar, digamos, ¿no? Es como, Sí, buenísimo. sí, 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 No lo son hice paneles igual, súper pero completos. no ¿No lo te lo hice. hiciste? No, nada, ya era como demasiado. Pero bueno, no, son muy costosos, o sea, Son al costosos. público es algo costoso, el público es costoso, y no sé si valía tanto la Eh, pena, no tenía tantos antecedentes claro. como para hacerlo, pero bueno, ya está a disposición. Y está bueno, yo estoy de acuerdo porque me parece que, digamos, tanto para el profesional que lo tiene que hacer, como para el paciente en este caso, que vos lo que siempre saber es mejor que no saber, por lo menos Sí, para sí, obviamente. La información así que, siempre es útil. Siempre es útil. tal cual. Sobre todo en diagnóstico, es como Sí, decís, te da una información que no, sin duda, no, sin duda. así que eso. Bueno, Ceci, te Bueno, agradezco yo los dejo que tengo muchísimo. que ir a llevar a mi hija a la escuela. Vaya tranquila, te agradezco Pero muchísimo bueno, el cualquier duda tiempo. te la traslada a vos, lo que quieras, no te querés. Sí, por Ahora con esto de favor. la pandemia, medio que no se puede entrar mucho al laboratorio, pero si no se puede ir, pueden ver lo que quieran. Bueno, bueno, Ceci, Así que, muchas gracias de bueno, nuevo. no, por favor, Un gracias, placer gracias a haberte ustedes escuchado. por la Y invitación. bueno, Espero, llegó esperamos rapidito. tenerte el año que viene de nuevo. Pero, cómo no, ya con los resultados. El año que viene, Ya el año que viene con resultados. ahí mostramos el control de calidad de verdad de la secuencia. Muy No es bien. teórico.
Bueno, Bueno, querida, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias chicas. a vos. Muchas Carlos. gracias. que sigas muy Gracias. bien, Muy Ceci. bien. Un beso, hasta Chao, luego. chao. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, aquí nos quedamos nosotros. ¿Qué les pareció? Seguimos Habla rápido la chica. complejo. Me Es sigue verdad, resultando estoy complejo el investigando, tema. o sea, estoy como procesando todo, pero fue como... Bueno, pero, perdón, voy a parar la grabación, ¿sí?